Hola, bienvenidos a este canal de YouTube. Soy Estela Domínguez, jefa de enseñanza de la asignatura de artes. El abrir este tipo de canales, este tipo de trabajo es con la finalidad de poder coadyuvar a compañeros docentes que tienen el deseo tal vez de leer, de estudiar, pero a veces el tiempo no nos da. El hecho de que bajes el audio de lo que voy a platicar o lo que voy a leer te ayudará a que lo pongas en tu audio, en un USB, y donde vas manejando me puedas escuchar. Soy Estela Domínguez, jefa de enseñanza de la asignatura de artes del estado de Chiapas. Para este trabajo colaboran el profesor William Jesús Durán Carrasco y el profesor Saúl Córdoba Ruiz, su servidora Norma Estela Domínguez Aguilar. Y vamos a hablar de artes, una de las áreas del desarrollo personal y social que compone el segundo campo formativo de educación básica secundaria. Las áreas de desarrollo personal y social contribuyen a que los estudiantes logren una formación integral de manera conjunta con los campos de formación académica y los ámbitos de autonomía curricular. En estos espacios curriculares se concentran los aprendizajes clave relacionados con aspectos motrices y socioemocionales. Las áreas de desarrollo personal son de observancia nacional. Se cursan durante toda la educación básica y se organiza en artes, educación física, tutoría y educación socioemocional en secundaria y educación socioemocional en preescolar y primaria. Cada área aporta a la formación de los estudiantes conocimientos, habilidades, valores y actitudes enfocados en el desarrollo personal sin perder de vista que estos aprendizajes adquieren valor en contextos sociales y de convivencia. El desarrollo personal y social es un proceso gradual en el que el estudiante explora, identifica y reflexiona sobre sí mismo. Además, toma conciencia de sus responsabilidades, así como de sus capacidades, habilidades, destrezas, necesidades, gustos, intereses y expectativas para desarrollar su identidad personal y colectiva. El desarrollo personal y social en estos espacios se pone especial atención en promover relaciones de convivencia que fortalezcan el autoconocimiento para comprender el entorno en el que se desenvuelven, interactuar con empatía en grupos heterogéneos, resolver conflictos de manera asertiva y establecer vínculos positivos con el mundo. Además, de esta manera se pretende que los estudiantes sean capaces de afrontar los retos que plantea la sociedad actual, desarrollen un sentido de pertenencia a diversos grupos y valoren la diversidad cultural. Es por ello que desde la escuela es necesario impulsar ambientes de colaboración, generar situaciones de aprendizaje en las que los estudiantes valoren la importancia de trabajar en equipo, compartir sus ideas y respetar diferentes puntos de vista. Cabe destacar que en las áreas de desarrollo personal y social se evita asignar calificaciones numéricas y se utilizan los criterios de suficiente, satisfactorio o sobresaliente para evaluar los logros. Por ello se promueve una dinámica flexible que permite el trabajo guiado y libre de prejuicios, comparaciones y competencias. En su lugar, se busca favorecer el compañerismo, el reconocimiento personal y el apoyo, así como la colaboración y la confianza para expresar emociones, para expresar sus creaciones, para expresar sus ideas y para expresar sentimientos sin el deseo de alcanzar un estereotipo. Los docentes, deben asumir una función de acompañante en el proceso de descubrimiento, en el proceso de exploración y en el proceso de su desarrollo de las posibilidades de sus estudiantes. El docente debe de promover situaciones de aprendizaje que afronten de diversas maneras, sin limitarse a un esquema o a esquemas o metodologías rígidas. Las artes en la educación básica permite
a los seres humanos expresarse de manera original a través de la organización única e intencional de elementos básicos. ¿Cuáles son esos elementos básicos? Es el cuerpo, es el espacio, es el tiempo, es el movimiento, es el sonido, es la forma y el color. ¿Dónde las podemos encontrar? Son en las 4 disciplinas que se promueven en la educación básica, como es la música, como es el teatro, como es la danza, entre otras manifestaciones artísticas que son parte esencial de la cultura. La presencia de las artes permanente, su presencia de las artes de manera permanente a lo largo del tiempo y en distintas latitudes, destaca el lugar de la experiencia estética como modo de saber y desplaza la idea de que la razón es la única vía de conocimiento. Las artes son lenguajes estéticos, son lenguajes estructurados que hacen perceptible en el mundo externo las ideas, los sueños, las experiencias, los pensamientos, los sentimientos, las posturas y reflexiones que forman parte del mundo interior de los artistas. Las obras de arte tienen el poder de deleitar, tienen el poder de emocionar, enseñar o conmover a quienes la perciben. La actividad artística implica a los creadores, o sea, a los artistas profesionales o aficionados, a los productos u obras que son el resultado de sus procesos creativos y a los públicos. El propósito o los propósitos generales de las artes en el campo de desarrollo personal y social es que al término de la educación básica se espera que los estudiantes valoren el papel e importancia de distintas manifestaciones artísticas locales, nacionales e internacionales, como resultado de procesos activos de exploración y experimentación con los elementos básicos de artes visuales, de la danza, de la música y del teatro. Se pretende que al término de la educación básica los estudiantes desarrollen un pensamiento artístico y estético que les permita disfrutar de las artes, emitir juicios informados, identificar y ejercer sus derechos culturales, adaptarse con creatividad a los cambios, resolver problemas de manera innovadora, trabajar en equipo, así como respetar y convivir de forma armónica con sus compañeros y maestros. Los propósitos por nivel educativo. Son 6 propósitos. El primer propósito es que los estudiantes exploren los elementos básicos del arte en cualquiera de las disciplinas que se promueven en la educación básica, como es la danza, como son las artes visuales, la música y el teatro, y además utilizarlos para comunicarse y expresarse de una perspectiva estética. El segundo propósito es consolidar un pensamiento artístico al profundizar en los procesos de percepción, sensorialidad, imaginación, creatividad y comunicación, reconociendo las conexiones entre ellos. El tercer propósito es que los estudiantes valoren las manifestaciones artísticas en su dimensión estética al utilizar sus capacidades emocionales e intelectuales. El cuarto propósito es analizar las etapas en la realización de proyectos artísticos a partir de la investigación e indagación, propuestas locales, nacionales o internacionales de artes visuales, de la danza, la música o el teatro. El quinto propósito es explorar las artes visuales, explorar la danza, la música o teatro desde un enfoque sociocultural que les permita reconocer su importancia en la sociedad y ejercer sus derechos culturales. El sexto propósito del arte es fortalecer actitudes de respeto a la diversidad, apertura al cambio y manejo de la incertidumbre en su actuación cotidiana a partir del trabajo con las artes visuales, la danza, la música y el teatro. El enfoque pedagógico de las artes en el segundo campo formativo del desarrollo personal y social es centrar en el desarrollo, o más bien se centra en el desarrollo integral de la persona, poniendo énfasis en los procesos creativos y en la libertad de expresión. Las artes en el contexto escolar contribuyen a la equidad y calidad de la educación,
Al brindar a los estudiantes experiencias de aprendizaje sólidas y desafiantes en relación con la práctica artística, la apreciación estética y el desarrollo del pensamiento artístico, sin que esto implique la formación de artistas. Ojo con este punto. Las manifestaciones artísticas que se incluyen en el currículo nacional son artes visuales, danza, música y teatro. Y para su trabajo dentro del salón de clases se organizan en ejes y se despliegan en temas que se abordan con mayor complejidad en cada nivel educativo y que guardan una relación de gradualidad entre sí. Por ejemplo, si en las artes en preescolar, en el nivel preescolar, está orientada a que los niños experimenten y aprecien manifestaciones artísticas que estimulen su curiosidad, que estimulen su sensibilidad, su iniciativa, su espontaneidad, su imaginación, el gusto estético y creatividad, para que expresen lo que piensen y sientan los niños a través de cualquiera de estas 4 disciplinas artísticas, así como acercarlos a obras artísticas de autores locales, de autores y lugares y épocas diversas. En la primaria se crean colectivos artísticos interdisciplinarios. Esto significa que el maestro debe optimizar sus saberes y sus experiencias en relación con las artes. Además, solo en primaria se atiende 1 hora a la semana. En cada ciclo escolar, el maestro con sus estudiantes van a explorar diferentes opciones de las que se presentan en la currícula educativa, que van a convertirse en un colectivo artístico y que se presentará ante un público. La sugerencia es que dentro de estos 3 ciclos, en el primer ciclo, que se compone del primer y segundo grado de primaria, se sugiere que se atienda música y la danza. Tiene su razón por qué la música y la danza. De entrada, los niños o el ser humano es musical, le gusta escuchar los sonidos musicales y además se mueve, tiene movimiento natural. Por lo tanto, se sugiere que sea la música y la danza, para que a partir del primero al tercer ciclo, cada ciclo se vaya haciendo un poquito más complejo y se trabaje la condición abstracta. Por lo tanto, en tercero y cuarto de primaria se sugiere atender las artes visuales, donde empezamos a observar el color, los matices y otros temas relativos a las artes visuales. Y en quinto y sexto grado de primaria, el teatro. ¿Por qué el teatro? Porque el teatro ya vamos a revisar, indagar, investigar algunas obras o algunos guiones teatrales que me va a servir leer, interpretar y actuar. Mientras que en secundaria se complejiza un poco más y se sugieren o se plantean proyectos artísticos en cualquiera de las 4 disciplinas, que es las artes visuales, la danza, la música o teatro. En secundaria, la carga horaria del área de artes se extiende a 3 horas a la semana y se cuenta con profesores con experiencia en alguna de las 4 disciplinas artísticas, como se ha venido haciendo desde el año 2006. Cada escuela ofrecerá la disciplina artística de acuerdo con las fortalezas profesionales de sus docentes. Puede darse el caso de que haya escuelas que estén en posibilidades de ofrecer 2 o más programas de artes como parte del currículo obligatorio, en cuyo caso los estudiantes podrán optar por la que más les interese, siempre y cuando cursen la misma disciplina artística durante los 3 grados de secundaria. Aquí tendríamos que hacer una pequeña observación. En la función y a partir de los años y la experiencia que se han observado, nos hemos percatado que realmente no quiero ofender absolutamente a nadie, pero como que hay directores que no conocen su cabalidad, alguno de los procesos de la currícula educativa, básicamente en las artes, porque nos hemos percatado de que a pesar que estamos en el 2021, hay escuelas todavía donde se trabaja una disciplina diferente en cada ciclo escolar y no se le da atención al planteamiento de los planes y programas de estudio que se estipularon desde el 2006. El estudiante debe de cursar
una disciplina artística durante su trayecto de los 3 ciclos escolares en secundaria. Si inició con música, tiene que terminar con música. Si empezó con artes visuales, tiene que empezar con artes visuales. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, compañeros? Sin el afán de lastimar ni agredir absolutamente a nadie. Pero nos empuja a tener que capacitarnos, a tener que estudiar, porque puede ser igual que sean licenciados en cualquiera de las disciplinas artísticas y al ejercer su derecho para hacer un cambio de adscripción se encuentren y lleguen a una escuela donde no concuerda su perfil profesiográfico con la asignatura o con la disciplina artística que se imparte en esa escuela. Para ese momento, para esos casos, es importante capacitarse, compañeros. Porque entonces, si únicamente exponemos o impartimos la disciplina artística de acuerdo a nuestro perfil profesiográfico, entonces estamos atentando contra los estudiantes y significa entonces que no se está aplicando uno de los principios pedagógicos, que es poner en el centro al estudiante. Solo como sugerencia, compañeros, solo como observación, como una autoevaluación profesional. Bien, para la realización del proyecto que se plantea en el Plan y Programa de Estudios 2017, para la realización de proyectos artísticos, busca dar continuidad a la práctica artística como parte fundamental de la experiencia en el aula, profundizando a la vez los elementos y características propias de una de las 4 artes. En la elección del proyecto deben considerarse los intereses y preferencias de los estudiantes, buscando impulsar la exploración consciente, la libertad de expresión y el pensamiento crítico. Para abordar con éxito los contenidos del área de artes en primaria y secundaria, el docente deberá diseñar situaciones educativas que permitan a los estudiantes identificar sus necesidades primigenias de expresión, así como experimentar los procesos de producción artística, potenciando el reconocimiento de los elementos básicos que dan forma al arte, el desarrollo del pensamiento artístico, el aprecio por las manifestaciones artísticas, la dimensión estética de la vida y el reconocimiento y valoración de las relaciones del arte con la cultura y la sociedad. Es importante que el profesor se conciba como un generador de situaciones de aprendizaje mediante el método de proyectos y el fortalecimiento de experiencias educativas. El docente debe de considerar a los estudiantes como sujetos activos capaces de producir sus propios aprendizajes y asimismo deberá diseñar experiencias que permitan a los estudiantes no solo apropiarse de los saberes puestos en juego, sino transformarlos y transformarse para conformar su identidad. Así, el docente deberá propiciar situaciones para que el estudiante adquiera conocimientos, habilidades y actitudes específicas y propias de la asignatura y a través de la experiencia y el pensar creativamente esos saberes, que aprecie las artes, el mundo que habita y asimismo se sugiere emplear una perspectiva lúdica. El juego, aún entre los adolescentes, permite la resolución de problemas y retos de una forma agradable y divertida, lo que también contribuye al desarrollo cognitivo y promueve de manera activa la exploración de las emociones. Respecto a la planeación didáctica, como siempre lo hemos manifestado y para conocimiento o recordatorio de muchos compañeros docentes, los jefes de enseñanza a nivel estatal de la asignatura de artes, hace un par de años se realizó un proyecto a largo plazo que contempló 3 ciclos escolares donde planteamos diferentes situaciones y dentro de ella la planeación didáctica, que tal pareciera que es tan trillada, pero es tan relevante para la impartición de clases, para la función que nos corresponde. Y en la planeación didáctica, en su momento, orientamos que deberían estar planteados en su momento 12 principios pedagógicos y desarrollamos unas secuencias didácticas donde se hacía la puntualización de cada punto específico, cómo podíamos potenciar uno de los principios pedagógicos. Hoy en día, a partir del Plan y Programa de Estudios 2017, también se sugiere tener presente los 14 principios pedagógicos.
aumentaron 2, ¿sí? Además de tener en cuenta los 14 principios pedagógicos para la elaboración de la planeación didáctica, es importante tener en cuenta los ejes y los 4 temas que están planteados en la asignatura de artes y que dan forma a los programas de estudio y que potencian el desarrollo y se conciben como detonadores del pensamiento. Además, en la planeación se debe tener presente la experiencia educativa y la evaluación de los aprendizajes, donde se pondrá énfasis en los avances y en su proceso por los que transitan los estudiantes para el logro de propósitos más que en las características formales de los productos. Asimismo, el enfoque pedagógico. El enfoque pedagógico propiciará que existan los elementos y las situaciones educativas que favorezcan la experiencia estética en todo el proceso formativo, entendiéndola como aquella experiencia humana que se produce ante lo inesperado, lo inaudito, lo sorprendente, lo absolutamente admirable y de la que surge, aunque momentáneamente, un sentido de unicidad en el individuo que lo experimenta. Recapitulando, la planeación didáctica debe contemplar 14 principios pedagógicos, los ejes, los temas, el proceso de aprendizaje a partir de una evaluación formativa y el enfoque pedagógico. En la descripción de los organizadores curriculares en los programas de artes de educación básica, busca que los estudiantes tengan un acercamiento a las artes, a las 4 disciplinas, o más bien a una de las disciplinas, como son las artes visuales, la danza, la música, el teatro, a través de la experiencia. Y para ello, como ya lo mencionamos, en primaria se manejan los colectivos artísticos interdisciplinarios, mientras que en secundaria se realizan proyectos artísticos en cualquiera de las 4 disciplinas, poniendo énfasis en el perfil profesiográfico del docente. Vuelvo a repetir, si el docente llega a un espacio por cambio de centro escolar, debe darle continuidad a lo que el docente que ocupaba ese espacio tenía. Si llega un maestro de artes visuales y lo que se daba era música, entonces el maestro tiene la obligación de capacitarse para que los estudiantes que está tomando bajo su responsabilidad culminen en esa formación del arte, en esa disciplina artística. No puede llegar un maestro de otra disciplina artística e imponer su perfil. Debe darle respeto y debe darle continuidad a lo que el otro compañero docente dejó. Es por eso que los estudiantes en el proyecto artístico van a profundizar en el aprendizaje de una de las artes y a partir de sus intereses y de un conjunto de ideas detonadoras. Desarrollarán proyectos artísticos individuales o colectivos y para su estudio en el área se organizan en 4 ejes que hacen posible desde la didáctica dosificar los tipos de experiencia que se propone a los estudiantes. ¿Cuáles son esos 4 ejes que está planteando el Plan y Programa de Estudios 2017? Número 1 es la práctica artística. Número 2 son elementos básicos de las artes. Número 3 son apreciación estética y creatividad. Y número 4 son artes y su entorno. Y como se pueden observar, cada uno de los 4 ejes que están planteados se despliegan con determinados temas. Tenemos la práctica artística, los temas que va a desarrollar es un proyecto artístico, es la presentación y la reflexión, en tanto que los elementos básicos de las artes es importante la conceptualización, la comprensión del cuerpo, del espacio y del tiempo, así como también del movimiento y del sonido, de la forma y del color. En apreciación estética y creatividad se van a desarrollar los temas de sensibilidad y percepción estética y el segundo tema, imaginación y creatividad. Mientras que en el 4º eje, que es artes y entorno, hablamos de la diversidad cultural y artística y el patrimonio y derechos culturales. Decían en un momento que tenemos que potenciar algunos de los aprendizajes o contenidos relevantes para que podamos
rescatar a aquellos estudiantes en riesgo o capacitarlos para que tengan los elementos y el conocimiento, no en su totalidad, pero sí un acercamiento. En artes definitivamente, o en mi apreciación, no definitivamente, en mi apreciación no se pueden disociar cualquiera de estos 4 ejes. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tal vez sí revisar los aprendizajes esperados y con cuál pudiéramos salir avantes, porque para tener un proyecto artístico tenemos que conocer los conceptos, que son los elementos básicos. Y para conocer los elementos básicos tenemos que indagar, tenemos que investigar, ¿sí? Tenemos que generar sensibilidad, tenemos que darles conceptos para que puedan ver desde una perspectiva objetiva, crítica, conceptual, informativa, los conceptos, y además crear a partir del conocimiento de los conceptos, a partir de la investigación, a partir de la indagación. Entonces vamos a generar condiciones para que el niño, el estudiante, la jovencita, el adolescente pueda desarrollar y poner en acción toda su imaginación y toda su creatividad. Esta investigación, esta indagación, si hablamos desde el punto del contexto, lo va a empujar a investigar, a indagar la diversidad cultural. Vamos a empezar por su contexto. ¿Qué hacen? Va a preguntar, va a platicar con sus abuelos, con sus padres, con gente de su propia comunidad para que pueda conocer su historia cultural y artística. Va a conocer cuál es su patrimonio de su contexto donde él habita. Va a conocer cuáles son sus derechos culturales de su entorno, de sus usos, de sus costumbres. Si conoce todo esto, entonces nos va a empujar a poder trabajar y poder plantear un proyecto artístico. Con todos estos elementos, al plantearse un proyecto artístico, se va a desembocar en una presentación y por lógica lo va a empujar a reflexionar. O sea, para sacar y extraer uno de los contenidos o uno de los ejes que se debe de potenciar, en mi apreciación, pues está un poquito complicado, porque todos van engarzados, todos van en un engranaje que no puedo quitar un eslabón, así de simple. Es mi apreciación, puede ser igual que esté bien equivocada. Bien, estos ejes que se despliegan por temas, como ya lo vimos, en presentación, en reflexión, en el proyecto artístico, por ejemplo, en forma y color, en los siguientes temas, que en su conjunto suscitan un desarrollo del pensamiento artístico y promueven aprendizajes conceptuales, procedimentales y actitudinales. Lo que repetía hace un momento, no se pueden disociar, ¿sí? Porque se promueve el aprendizaje a partir de la investigación, del estudio, los conceptos, de su proceso para el desarrollo del proyecto y de su actitud, porque generan un cambio, una transformación de sus actitudes. Esto va con el fin de que los estudiantes reconozcan y exploren las particularidades de las artes, sus elementos básicos, sus procesos de producción y su relación con la cultura y con la sociedad. Este cuadrito que se puede observar lo van a encontrar en el librito blanco de aprendizajes clave, cómo están relacionados los 4 ejes, que es la práctica artística, con sus temas relevantes, los elementos básicos, sus temas relevantes, la apreciación estética, sus temas relevantes y artes y su entorno, que estaremos hablando del contexto, la diversidad cultural, que son igual sus temas. Se plantean algunos ejemplos de ideas detonadoras, cómo poder abordar cada uno de los elementos dependiendo el eje que se aborde, en el momento que se aborde, en el contexto que se aborde, y se pueden utilizar personajes imaginarios, se pueden utilizar los sueños, los paisajes naturales o urbanos, los espacios reales o irreales, personajes de la vida diaria, animales fantásticos, otros países, símbolos, mujeres, hombres, problemas sociales, zonas arqueológicas y todo lo que el docente y el maestro, con su vasta experiencia, pueda generar condiciones o situaciones para que puedan detonar cualquiera de los ejes
en los conocimientos de sus estudiantes. Y a partir de este momento viene una explicación o un acercamiento de cada una de los ejes que están planteados en el librito blanco de aprendizajes clave. Por ejemplo, la práctica artística. ¿A qué se refiere? La práctica artística es una actividad profesional que requiere del desarrollo de una serie de habilidades que permitan una mejor ejecución, llámese en danza, en teatro, en artes visuales, en música. La importancia de este eje radica en mostrar que estas prácticas no solo se relacionan con la técnica que el artista utiliza, sino también con ideas y métodos de trabajo. Al hacer visibles estos procesos, el estudiante puede comprender y pone a prueba estructuras particulares del quehacer artístico y parte de su experiencia personal y sus conocimientos, experimenta y desarrolla habilidades cognitivas y motrices a partir de la producción de proyectos artísticos basados en la investigación, la conceptualización, la construcción, la presentación, la reflexión y la realimentación o retroalimentación. Los temas que aborda este eje, considerando los procesos que intervienen en la práctica artística, son proyecto artístico, son presentación y la reflexión. El segundo eje, que habla de los elementos básicos de las artes, son manifestaciones humanas. Como bien se concibe que las artes son manifestaciones humanas que a partir de las necesidades primigenias de expresión se organizan de manera única e intencional. Elementos materiales o inmateriales, básicos e inherentes a la vida para mostrar cualitativamente el mundo. Los elementos de las artes son el sonido, la forma, el color, el movimiento, el cuerpo, el espacio y el tiempo. A su vez, estos se agrupan en tres temas, como es cuerpo, espacio, tiempo, movimiento, sonido, forma y color. Repito, cuerpo, espacio, tiempo. Es uno de los temas. Segundo tema, movimiento y sonido. Tercer tema, forma y color. Su exploración se inicia en lo cotidiano y se va complejizando en cada ciclo formativo, de tal manera que el estudiante pueda usarlos para expresarse, pueda utilizarlos para elaborar y analizar obras de arte. En el tercer eje, que es apreciación estética y creatividad, sirve para consolidar y ejercitar una forma artística de pensar. Es necesario contar con un espacio que permita la activación de procesos metacognitivos y de desarrollar el pensamiento artístico, que a su vez se caracteriza por formular ideas con una perspectiva estética que implica la percepción, la exploración y codificación del mundo por medio del sistema sensorial, o sea, es la parte del sistema nervioso encargado de procesar la información que entra al cuerpo humano por medio de los sentidos. Estamos hablando de la apreciación estética y creativa. Bien, el cuarto eje, que es artes y entorno. Aquí básicamente estamos hablando del contexto. Este eje pone énfasis en la contextualización de las artes como patrimonio cultural. Las manifestaciones artísticas posibilitan identificar cómo es o cómo fue una sociedad en un determinado tiempo y espacio, sus intereses, sus valores y formas de entender el mundo, lo que permite el desarrollo de actitudes de respeto y valoración del patrimonio y de la diversidad cultural. Este acercamiento a las artes abona argumentos para alejarse de la idea de que el arte es una expresión exclusiva de unos cuantos privilegiados y que se encuentran desvinculados de procesos sociales. Se abordan en dos temas en este eje. El primero es diversidad artística y cultural y el segundo es patrimonio y derechos culturales. Respecto a la diversidad artística y cultural, es la que permite explorar las diversas formas de articulación del arte con el ámbito cultural y el ámbito social, y además reconocer que las artes generan múltiples formas creativas y cualitativas de entender y expresar el mundo, en tanto que patrimonio y derechos culturales permite a los estudiantes explorar su patrimonio cultural inmediato y reconocer el acceso a las artes como un derecho que debe ser ejercido y garantizado con base
en lo señalado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que está en la página 164, y en el artículo 31 de la Convención sobre el Derecho de las Niñas, de los Niños y de los Adolescentes. Y bien, después de haber conocido a grandes rasgos los 4 ejes, también revisamos las orientaciones didácticas. En la planeación de los contenidos de los programas de artes en educación básica deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones. Son aproximadamente 7 consideraciones que se deben contemplar o 7 orientaciones didácticas. En primer lugar, tener en cuenta el contexto escolar, ¿sí? Se espera que los docentes diseñen experiencias de aprendizaje coherentes y desafiantes en relación con la práctica artística, con los elementos básicos de las artes, con la apreciación estética y la creatividad, y las artes en relación con su entorno, o sea, el contexto, dónde están ubicados, compañeros, compañeras, con el propósito de desarrollar el pensamiento artístico y fomentar la libertad de expresión. No queramos poner situaciones en una comunidad que no nos corresponde. Hay que conocer el lugar donde estamos pisando para poder trabajar y potenciar. Una de las actividades bien bonitas del artista es que genera todas sus posibilidades a partir con lo que cuenta. No necesariamente se tiene que comprar, y esa es la belleza del arte, está altamente creativo. Y una parte dolosa que donde nos hemos encontrado hoy en día, y lo digo abiertamente, porque nos hemos encontrado con la experiencia de que vamos o íbamos a observar algunas clases y nos encontramos que el docente tiene y cuenta con un libro de artes, y lo que llegamos nada más es: abran su libro y van a responder tal página. ¿Dónde queda la creatividad, compañeros? ¿Dónde está la imaginación? ¿Dónde se generan las situaciones de aprendizaje? ¿Dónde están plasmadas las experiencias de aprendizaje? Y hablamos del contexto. No, un libro no resuelve. Un libro, yo me puedo quedar sentada en mi casa y leo el libro y luego lo platico. Los espacios en las aulas de artes deben ser recreativas, deben ser estimulantes, deben ser esponjosas. ¿Y por qué hablo de esponjosas? Porque debemos generar condiciones de que el niño en su alma, en su espíritu, se convierta en una esponja para que saliendo de ahí pueda absorber ciencias, pueda absorber las matemáticas, pueda observar y comprender el español, pueda comprender el resto de las asignaturas. Entonces, debemos de generar esponjitas cognitivas, esponjitas espirituales, altamente emocional, para poder generar las condiciones cognitivas en diferentes asignaturas por las cuales transita el estudiante. Bien, el docente también debe poner énfasis en lo siguiente. De entrada, no estamos formando artistas. No se pretende ofrecer una formación técnica especializada en música, en danza, en artes visuales, en teatro. Más bien es brindar oportunidades a todos para reconocer los procesos y las características de distintas manifestaciones artísticas por medio de su práctica, del desarrollo de la sensibilidad estética, por medio del ejercicio de la imaginación y la creatividad, y la relación de las artes con su contexto histórico y social. Una tercera orientación es que se deben diseñar situaciones educativas para que el estudiante experimente sus sentidos, exploren su sensibilidad estética y reflexionen sobre las características de las artes, por lo que deben generar situaciones de aprendizaje a través del método de proyectos y la vinculación interdisciplinaria. Una quinta orientación es considerar la incorporación de una perspectiva lúdica en el diseño de proyectos. El juego adaptado a la edad y condiciones de los estudiantes pueden resultar una estrategia didáctica ideal para la resolución de problemas
el desarrollo de la creatividad y el trabajo en equipo. Estamos hablando de artes, pero qué padre sería que también en matemáticas jugaran con las matemáticas, con las ciencias, y que no sean tan aburridas. Y lo digo para todos, porque muy a pesar de que de que yo la puedo concebir, que las artes es un espacio tan lindo, tan hermoso y esponjoso, pues también puede ser en matemáticas. Bien, otra de las orientaciones didácticas es realizar un cronograma de actividades. Pues obviamente se tiene que hacer, ¿no? Es a partir de la secuencia didáctica. No debemos olvidar que ese cronograma de actividades es la planeación didáctica sistemática, ¿sí? Planear y diseñar actividades dentro de esa secuencia o dentro de esa planeación, actividades atractivas para que los estudiantes se sientan motivados y nosotros seamos el motivo para hacer, para correr a los niños, para correr a las niñas, para generar la deserción escolar. Además, la escuela debe ser un espacio totalmente apasionante y enamoradizo. Acuérdense que cada 20, 30, 15, 40 niños que tenemos en un grupo no van a ser científicos, no van a ser deportistas, no van a ser artistas. Tenemos en cada grupo un signo de interrogación donde se van a desgranar una infinidad de profesiones. Entonces no pensemos que las matemáticas es lo máximo, que las ciencias es lo máximo, que el deporte es lo máximo, o como en algunos momentos se dice, ay, pues cualquiera sabe patear una pelota. Pues no, compañeros. Cualquiera brinca como chapulín sobre comal. Pues no, compañeros. Que cualquiera canta. Pues no. Que cualquiera toca. Pues no. Son inteligencias múltiples. Y de ahí aplaudo a aquellos científicos, psicólogos, estudiosos, investigadores, donde se representan que el ser humano tiene una diversidad y una multiplicidad de inteligencias. No es una. Y es una pena decir que soy el que contesta un examen es súper inteligente. Habría que repensarlo. Bien, y una de las últimas orientaciones, o la séptima orientación didáctica que se plantea en el librito blanco de aprendizajes clave, es el intercambio de opiniones. En las artes, después de una presentación que es la culminación de su proyecto artístico frente a un público, frente a una audiencia, se debe utilizar alguna de las siguientes técnicas que nos permita la reflexión, el análisis, a partir de una lluvia de ideas, un ensamble, panel o cualquier otra estrategia que consideren que puede ser bastante útil y que puede ser bastante significante. Lo más importante, no hay que olvidar que son las experiencias y los aprendizajes obtenidos, respetando la individualidad de cada estudiante y logrando que todos participen en la experiencia a través del hacer dentro del colectivo o proyecto artístico. Aquellas cosas en las que sus habilidades se potencien, por ejemplo, bailando, involucrándose en la realización de la escenografía, la iluminación, el vestuario, el sonido o cualquier elemento necesario para el proyecto, realizando el texto o guión con el que se trabajará, tomando decisiones respecto al lugar y la duración de la presentación. Algunas de las actividades estéticas, algunas de las actividades técnicas o métodos didácticos que se sugieren para que los alumnos alcancen los aprendizajes esperados establecidos en los programas de artes son diseño de experiencias de aprendizaje. ¿Dónde vamos a diseñar estas experiencias de aprendizaje? En un formatito, el formato que le quieran dar, ¿sí? Deben estar estipuladas. El diseño de experiencias de aprendizaje se le llama planeación didáctica o se le llaman secuencias didácticas. En métodos de proyecto, en observación dirigida, en lectura y análisis de imagen, en observación y análisis de expresiones escénicas, con preguntas detonadoras, con lluvia de ideas, con debates, con exploración sensorial, con investigación en fuentes diversas que pueden ser investigación oral, investigación escrita, investigación electrónica. Hay una diversidad de formas y estrategias para poder detonar el aprendizaje en los estudiantes. ¿Cuáles son las sugerencias de la evaluación? Para evaluar el desempeño de los estudiantes en el área de artes, los docentes siempre deberán establecer su valoración en relación con los aprendizajes esperados
y en congruencia con los enfoques pedagógicos de los programas de estudio, teniendo en cuenta la diversidad social, lingüística, cultural, física e intelectual de los estudiantes. En otras palabras, su contexto. La evaluación debe pensarse como una serie de acciones que realiza el docente en diferentes momentos para recabar información que le permita emitir juicios sobre el desempeño de sus estudiantes y tomar decisiones que contribuyan al logro de los aprendizajes. Recuerden que en el librito blanco está planteando no calificaciones cuantitativas, plantea calificaciones cualitativas. En artes se evaluará a los estudiantes con base en distintas evidencias reunidas durante el proceso educativo con el fin de valorar su desempeño en relación con los aprendizajes esperados. En sí estamos hablando de la evaluación formativa. Los instrumentos que se sugieren son observaciones diagnósticas, bitácora del alumno, bitácora mensual del colectivo, bitácora del docente, rúbricas y autoevaluación. Las observaciones diagnósticas es realizar una evaluación diagnóstica en las primeras sesiones para ajustar la planeación respecto a indicadores o rúbricas a evaluar durante el ciclo escolar, considerando los conocimientos y las habilidades previas del estudiante y partiendo de los aprendizajes del ciclo escolar anterior. La bitácora del alumno es un registro individual donde cada estudiante puede escribir su experiencia personal en las diferentes actividades que ha realizado. Se puede expresar con comentarios, con opiniones, con dudas y su formato es libre. Además, su expresión puede ser texto, dibujo, recortes, collage, con lo que el estudiante considere que pueda expresar sus sentimientos y su conocimiento. Por su lado, el maestro debe motivar el registro en la bitácora de sus estudiantes con preguntas detonantes. Por ejemplo, ¿qué me gustó más? ¿Por qué me gustó? ¿Qué aprendí el día de hoy? ¿Qué fue lo más difícil? ¿Qué fue lo más fácil? Esas son preguntas detonantes con las cuales el maestro puede apoyar y potenciar o impulsar a que su estudiante pueda escribir. Mientras la bitácora del docente será un anecdotario o un diario donde el maestro escribe lo más relevante de la sesión. Es importante que registre las situaciones más significativas de los estudiantes, del colectivo, y debe de iniciar con las anotaciones de la observación diagnóstica. Esa observación diagnóstica le va a permear la posibilidad de continuar. Por ejemplo, ¿cómo debe de iniciar? Preguntas y comentarios, comportamientos de los estudiantes, sus reacciones con respecto a los ejercicios, sus reacciones o sus comentarios de acuerdo a los materiales que el maestro está presentando, las obras artísticas, qué es lo que ha funcionado bien, qué es lo que no funciona, qué debería modificar para las sesiones posteriores y otros temas o conceptos que los alumnos relacionaron con los expuestos. La rúbrica debe estar basada de acuerdo a los aprendizajes esperados, el enfoque y la observación diagnóstica. Se elabora una tabla de indicadores que permite ubicar el grado de desarrollo de los conocimientos, de las habilidades, de las actitudes o los valores del alumno. Ejemplo, por aprendizaje esperado, establecer indicadores de logro máximo, intermedio y mínimo. La bitácora mensual del colectivo lo pusimos en un segundo término porque pues es para primaria. Para primaria, y como estamos hablando aquí para secundaria, por eso lo pusimos en segundo término. Pero también acuérdense que en secundaria se pueden hacer proyectos colectivos. Y la bitácora mensual del colectivo artístico interdisciplinario elaborará un conjunto de registro de sus experiencias dentro del salón de clase.
retoma, dialoga y acuerda en grupo los conceptos vistos y los expresarán de forma libre, textos, dibujos, collage e imágenes. ¿Qué se debe de observar para evaluar los aprendizajes de los estudiantes en primaria? Para saber si el alumno logra identificar y describir los conceptos, los ejercicios prácticos deben partir de un cuestionamiento. Por ejemplo, para diseñar un ejercicio para el eje de apreciación estética y creatividad, tema: sensibilidad y percepción estética. ¿Qué es lo que va a observar para evaluar los aprendizajes de los estudiantes en primaria? La elaboración o elabore una lista de preguntas que involucren elementos básicos de las artes: color, cuerpo, espacio, forma, sonido y tiempo, para motivar la observación de diversas obras artísticas. Debe de anotar en el pizarrón las respuestas de los alumnos de modo que estén visibles todo el tiempo. Debe motivar a los alumnos a partir de sus respuestas a buscar diferencias y similitudes entre las obras para identificar los temas que representan. Debe pedir a los alumnos que registren en su bitácora sus impresiones de la sesión. ¿Qué recuerdas de lo que vimos hoy? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué fue lo que no te gustó? ¿Qué materiales se usaban? Al terminar la sesión, anote en su bitácora las respuestas de los alumnos y sus impresiones sobre la sesión para dar seguimiento. Respecto a la autoevaluación, es importante que los alumnos conozcan las rúbricas o indicadores, es decir, lo que deben saber o aprender. Debe incentivarse en el alumno la capacidad de autoobservarse, y esto puede vincularse con actividades del área de educación socioemocional. Es importante tener presente que la autoevaluación está vinculada con el estudiante y su capacidad para reconocer los alcances y áreas de oportunidad de su propio proceso de aprendizaje. Esto contribuye de manera significativa al desarrollo de aprender a aprender. Y bien, lo que a partir de ahorita van a observar es la distribución de lo que debe conocer durante el ciclo escolar de primer grado en secundaria, en el eje de práctica artística y en el proyecto. Por ejemplo, el eje de práctica artística, ¿cuál es el primer tema? Proyecto artístico. Con este conocimiento debe terminar el ciclo escolar, ¿sí? Debe saber escoger el tema para realizar un proyecto artístico de artes visuales. Esto le va a dar la posibilidad de que en el segundo grado, si tuvo la oportunidad en primer grado de escoger un tema, en segundo también igual, decide el tema que va a elaborar. En primer grado el maestro le puso la carta, le puso el menú. En segundo grado ya el alumno busca por su lado y decide el tema para elaborar un proyecto artístico en cualquiera de las disciplinas artísticas, y en tercer grado define el tema que realizar. De acuerdo al tema de presentación en el eje de práctica artística, lo presenta ante un público, el proyecto artístico seleccionado. Presenta. En segundo, exhibe ante el público artístico seleccionado, y en tercero muestra, pues al fin de cuentas es lo mismo. Y bien, así nos vamos en los 4 ejes: en práctica artística, en elementos básicos de las artes, en apreciación estética y creatividad, y en artes y entorno. Es así, compañeros, entonces, que abordamos o tocamos o conocimos el librito blanco de aprendizajes claves, planes y programas de estudio del 2017. En conclusión, tanto como rescatar un aprendizaje para ponerlo, para poder rescatar, para poder como nivelar el estudiante, pues es un poquito complicado. Son los 4 ejes que se tienen que trastocar. Pues bien, muchísimas gracias por su atención. Soy Estela Domínguez y nos vemos la próxima ocasión.